pequeñas y medianas empresas. Y como estamos en la pymes ahora, como parte del gobierno, ha sido una de sus políticas principales. Quisiera un poco que habláramos un poco sobre ello. ¿Cómo ha sido en estos 2 años de gestión del presidente Danilo Medina el incentivo hacia las empresas pymes? Bueno, no ha existido en la historia dominicana realmente ningún presidente que haya asumido un rol tan preponderante como ha asumido el presidente Medina en la promoción de la realmente micro y pequeña empresa, más que pequeñas y medianas empresas. A través de los diferentes programas, Promipyme, Banca Solidaria, la Fundación Reservas, el apoyo también del BNB, que también tienen un programa, y Banco de Reservas y todo eso. Y el apoyo que da en sus visitas los domingos, ¿verdad? Que también está haciendo promoción a pequeños grupos asociativos y grupos de agricultores en las diferentes provincias del país, bajo un enfoque que nosotros, en parte, en el sector, de las instituciones que estamos en el sector, entendemos que debería hacerse, que el gobierno debería hacer más bancas de segundo piso y no bancas de primer piso, de ser, o sea, un prestamista directo, porque compite en desigualdad de condiciones con los otros actores del sector de la micro y pequeña empresa. Pero en definitiva es algo que el país necesita, es un empuje, una ayuda, un enfoque que los pobres del país y los micro y pequeños empresarios necesitan, ¿verdad? Y entendemos que es saludable, o sea, podemos buscarle la forma y podemos cuestionar la forma, pero en sentido general es positivo para el país y lo necesita el país, ¿verdad? El lenguaje es muy técnico, segundo y primer piso, y a mí me toca traducirlo para que la población nos entienda. ¿Ustedes sienten temor, no temor, sino sienten que hay una competencia del gobierno central en la colocación de esos recursos porque lo están haciendo directo? Sí, si lo hiciera por la vía de Fondesa, si fortaleciera Fondesa, si fortaleciera otras bancas, la banca privada pudiera ser más aceptada. Mire, es un asunto de concepción del desarrollo. Segundo piso, primer piso quiere decir la institución que entra en contacto directo con el cliente. Sí. Y el segundo piso es alguien que financia a esas instituciones que entran en contacto con el cliente. La razón de la concepción, yo les digo, es porque hay un problema de continuidad. Históricamente en la República Dominicana no ha habido continuidad en el Estado. Entonces, cuando el Estado entra a ser un actor de primera línea, o a entrar en contacto, como ha pasado con muchísimos otros sectores, y no quiero traer ningún otro que no sea microcrédito, no hay garantía de que dentro de 4 años, o 5 años, o 6 años, esos programas que hoy son muy buenos, muy bonitos, que están creando un impacto, permanezcan en el tiempo. Entonces, por eso usted ve que instituciones como Fondesa, que es una institucioncita pequeñita, que nació en Santiago hace 30 años, todavía existe, que comenzó con 250 clientes y hoy tiene 62.000, que comenzó con 300.000 pesos de capital y hoy tiene 850 millones, ha tenido permanencia porque tiene un consejo de directores permanente, tiene socios que le dan seguimiento y tiene sentido de la historia y dolientes. Entonces, ese es el peligro que hay. Que usted invierta 10, 15 mil millones de pesos y no solamente que se pierda el dinero, sino que genere la frustración del que fue a buscar una vez o 2 veces y encontró, y cuando va a buscar la tercera o cuarta vez, que quizás lo necesita más que la primera vez porque ahora es para desarrollar su negocio, no para crearlo, no encuentre el financiamiento que necesita. O sea, usted teme en la falta de continuidad del Estado, que es histórico. Exacto, que es la garantía. Por ejemplo, en Fondesa, la gente dice, ¿por qué la gente va a Fondesa y prestamos más caro que los bancos? Y obviamente tenemos que prestar más caro que los bancos porque cogemos prestado los bancos para prestarle a los pobres. Sencillo. Si usted va a buscar 10.000 pesos, usted sabe que dentro de 1 año puede buscar 20, o dentro de 5 años podrá buscar 500, dependiendo de cómo usted se desarrolle. Porque va a haber una presencia, va a haber un actor que va a estar disponible para financiar. Y un seguimiento también a la conducta del crédito. Claro, y si usted califica y tiene un buen historial de crédito y ese tipo de cosas, y desarrollamos productos nuevos y le mejoramos la vivienda, y después si los muchachos van para la escuela le prestamos para la educación del muchacho, si la esposa quiere poner otro negocito también le financiamos a la esposa, o sea, hay sentido. Entonces ese es el peligro, que es una advertencia que uno hace. La preocupación de ustedes como sector, de que esta política que ha estado estableciendo, que tiene muchas cosas positivas, el criterio de la asociatividad, eso es importante. El presidente ha insistido en la necesidad de aumentar la matrícula de los grupos para poderlo colocar.
no se está dando préstamos individuales, que es lo que se acostumbraba a hacer anteriormente. Pero permítame, Fondo para el Desarrollo de Santiago. El concepto luce interesante. Ciertamente puede decir Fondesa que en los años ha estado promoviendo y aportando al desarrollo que hoy Santiago ha logrado. ¿Se puede describir algunas acciones puntuales? Bueno, ya no se llama Fondo para el Desarrollo de Santiago, le cambiamos el nombre hace 8 años y le pusimos solamente Fondo para el Desarrollo, Fondesa, porque comenzó en Santiago, pero hoy Fondesa es del país. Sí, o sea, sí. Fondesa al día de hoy tiene 48 sucursales. ¿Y por qué lo de SA? No es Santiago, Es era de Santiago. Santiago. Fondesa, cogimos el nombre, Sí. Fondo para el Desarrollo de Santiago, Ok. y le hicimos Fondo para el Desarrollo Incorporado y le dejamos el Fondesa, El que es Fondesa. la marca. Es la Ok, marca. La marca, ¿verdad? Sí. Entonces, ya no es de Santiago, o sea, en Santiago hay 10 sucursales en la provincia, Navarrete, Villa González, Tamboril, Licey, San José de las Matas, Canto del Yaque, Pekín, Cienfuegos, Los Reyes, Gurabo, pero tenemos sucursales de Villa González para abajo, en Navarrete, y en Esperanza, y en Mao, y Villa Vázquez, y la Mata de Santa Cruz, y Loma de O Cabrera. sea, tiene y una Dajabón. cobertura nacional, de servicio No nacional, porque no estamos en Santo Domingo ni en el sur. Nosotros preferimos, dijimos, región del Cibao. vamos a desarrollarnos primero en una región. Estamos en las 14 provincias del Cibao, Ok. con más de unas sucursales en algunas de ellas. Y ahora comenzamos en el este hace varios años, a través de una pequeña sucursal que instalamos en Miches, Ok. con la Fundación Cisneros. Y ahora estamos creciendo en el este. Ya en el este tenemos en San Pedro, Atomayor, en Sabana de la Mar, en Higüey, en La Romana y en Miches. La colocación entonces ya no para Santiago, para la región, de ese fondo, de esos recursos, en alguna manera ha impactado en el desarrollo de Santiago. Sí, déjeme decirle, O de la región en según este las caso. estadísticas nuestras, en los últimos 20 años nosotros hemos ayudado a crear más de 200.000 empleos. Y hemos fortalecido cerca de 240.000 empleos. Hemos prestado más de 7.500 millones de pesos. ¿Empleos formales o informales? Porque ahora Sí. está la discusión. Bueno, si usted quiere el tema del empleo, Pero hacemos- formales e informales. El empleo en un país de desempleados no debe tener apellido. Sin embargo, en el nuestro Formal lo tiene. o informal no debe Sin tener embargo, apellido. lo tiene. Tiene que ser un empleo digno. Yo le pusiera no el apellido formal o informal, sino digno. Sería lo correcto. Digno. Y digno es que usted tiene un empleo bajo una relación de dependencia, en una empresa formalizada, SA, SRL, todo lo que usted quiere, y entonces usted le reporta a alguien, o usted puede tener un empleo digno siendo su propio empleador, saliendo a vender en la China por ahí, o tener un yun yun o una paletera, y de ahí usted criar a su familia, y ese es un empleo, y es digno o tan digno como el mío, que puedo ser gerente o presidente de una institución. Y muchas veces ganan más con ese tipo de negocios que estando en un empleo llamado de Exacto. apellido formal. Sí, Exacto, entonces yo creo que si caemos que ahora hay un debate sobre esto y el Banco Central dice, si caemos en ese tema, yo le diría, mire, el que es pobre no tiene con qué alimentar a su familia, o con qué llevar a un muchacho a la escuela, o darle un poco de salud. Lo que necesita es tener una fuente de ingreso digna, ¿verdad? Porque hay otra fuente de ingreso para poder criar a su familia. La dignidad proviene del nivel remunerativo que le garantice calidad de vida. No, depende ¿De que dónde usted- radica la dignidad que de usted le pone? Para mí el concepto de dignidad es que usted pueda vivir de su propio esfuerzo, de su propio trabajo y de que usted Pueda vivir. pueda vivir y pueda vivir de una Dignamente. manera exactamente. Dignamente. Exactamente. Entonces, Eso implica salario. no necesariamente salario implica ingreso. Porque salario implica que yo te tengo que pagar. Sí, sí. Y porque, por ejemplo. Ingreso, bien. Exactamente. Un emprendedor que comienza un negocito solo. Es ingreso. Es un ingreso, él no tiene salario de nada. O sea, El él que está depende sacando de de la un caja asalariado. con Claro. qué mandar a los muchachos y ese tipo de cosas. ¿Te entiendes? Al final tenemos que verlo desde el punto de vista de ingreso y de con cuánto vive una gente. Sin embargo, licenciado, no podemos sustraernos de un debate importante porque ahora los números del Banco Central, que monitorea el modelo económico que nosotros hemos asumido en República Dominicana, que muchos critican, que cuestionan, establecen que el empleo informal en la República Dominicana es mucho mayor que el formal. Claro que lo es. Y el sector empresarial está propugnando porque se formalice, porque se entiende que el informal no paga impuestos, no paga, entonces se considera como una competencia desleal. Por eso necesariamente tenemos que hablar
de informal y formal, y mucho más cuando se trata, porque la informalidad está en los pequeños y micros negocios que no están registrados, y ustedes le prestan a ese sector informal. Sí, pero hay que ver desde el punto de vista de lo que abogan. Yo soy empresario, pero soy medio radical en algunas cosas. Hay que ver desde el punto de vista de cuál es el enfoque que usted tiene desde el punto de vista de pagar impuestos o no pagar impuestos. El banco, el Banco Central establece que la informalidad de un negocio está cuando no hay registro y no hay manera de registrarlo, de fiscalizar. Mira, hay muchas cosas. El costo de usted formalizarse, ¿cuánto es? La base impositiva para usted formalizarse, ¿cuál es? ¿Qué proporción del ingreso de ese pobre infeliz que tiene un negocito él va a pagar de impuestos si paga 200, 500 o 1000 pesos? Versus cuál es la proporción de impuestos que paga un gran empresario en la República Dominicana que tributa y paga ITEVI y paga aduanas y todo ese tipo de cosas. Pero cuando usted calcula proporcionalmente, ¿cuál es el impacto que tiene la gasolina, el gas, la falta de energía eléctrica, el dormir mal que tiene un individuo porque no tiene agua en su casa, con relación a su salario real, a su salario total anual, y él tiene que satisfacerse esas necesidades por sí mismo? Eso es un impuesto indirecto, eso es un impuesto oculto, se lo llama un impuesto sombra, que lo pagamos todos. El individuo que tiene que salir en su los empresarios no lo pagan, lo transfieren al consumidor final. Porque tienen, usted lo sabe, porque tienen unos clientes que tienen la capacidad de pagarle esa ineficiencia que trae. El pequeño no. El pequeño lo puede hacer en base a que quizás puede, porque le da a usted un servicio de conveniencia de llevárselo a la puerta de su casa, se lo vende un poco más caro que el colmado de la esquina. O sea, eso de tributar o no tributar, hay que ver, y además tributar en qué sentido, qué tipo de impuestos. No pagan ¿Bajo ITEVI, qué criterio? No pagan ITEVI, no pagan ITEVI, por ejemplo, que es el peor de todos los impuestos que tenemos. ¿Quién no paga ITEVI? Los pequeños y medianos empresarios. Y algunos grandes tampoco. Y algunos grandes tampoco. Esos son evasores, esos son ladrones, porque tan peligroso y tan absurdo es el que se roba una gallina o una camisa, lo sustrae de una tienda, como aquel que va de impuestos. Sí, eso es verdad, pero por ejemplo hay que poner impuestos progresivos. Yo creo que el país está abocado, y en eso tiene razón todos los empresarios, a que aquí tiene que haber una reforma fiscal integral. Integral, en donde tribute todo el mundo, porque todo el mundo tiene que pagar impuestos. Sí. Y se eliminen las excepciones. Algunos pagarán 100 pesos al año, otros pagarán 100 millones de pesos al año. Y se eliminen las excepciones. Exacto, en donde compitamos en igualdad de condiciones, ¿verdad? Y en donde si se va a dar una exención, sea una exención justificada. Y temporal. Temporal, revisable y evaluable por estamentos totalmente independientes a los que tengan que ver con ese sector en particular. Y eso es así. Porque tenemos exenciones que duran más de 10 años. No, permanente. 20, 30. Pero no importa que duren 30. Pero pero con un propósito determinado. Sí, exactamente. Si se cumple. Y que tú las revises. Y que cumpla una misión. Y que se revisen en el tiempo y se establezca si realmente tiene sentido mantenerlas, reducirlas o quizás aumentarlas. No importa, porque va a depender, porque es todo evoluciona de una manera dinámica. Entonces hay que estar abocados a eso. Lo que pasa es que en este país las cosas son eternas, por bien o por mal. Lamentablemente. Lamentablemente. ¿Pues? Y entonces a veces nos equivocamos en el enfoque. Yo creo que las asociaciones empresariales quizás no nos estamos sentando todos a ver cuál es la raíz del problema y cómo es que cada uno de los actores de la economía dominicana podemos ayudar a resolver el problema. El que más tiene, más paga. Sí, porque aquí todo el mundo espera que sea el gobierno el que resuelva. Sí. Y lo que primero tenemos que comenzar a resolver somos nosotros los ciudadanos. Así es. Pues yo siempre digo que el que mejor limpia no es el que mejor limpia, sino el que menos ensucia. ¿Y usted cree que un carro valorado en 3 millones de pesos puede pagar el mismo impuesto que un carrito de 50,000 pesos? No, ni proporcionalmente tampoco, estamos claros. Por eso es que los impuestos en el país son totalmente regresivos y no progresivos. Regresivos y no progresivos. Exactamente. Conversamos con Cristian Reina, presidente del Fondo para el Desarrollo, Fondesa. Es nuestro invitado en el día de hoy. Con él conversamos sobre aspectos hasta de economía. Mira dónde estamos, con este experto en estos asuntos que maneja fundamentalmente y coloca capital en las micro, medianas y pequeñas empresas de la región del Cibao. Don Cristian,
El tema, y seguimos con asuntos de gobiernos, el dime y direte entre empresarios y el Banco Central. Y es sobre el sueldo real. El Banco Central dice que no ha crecido en los últimos años. Muestra estadísticas de que se ha mantenido estable durante... No, ha disminuido en 6. Perdón, escúchame, me equivoqué. Sí. Ha disminuido respecto a otros países. Incluso lo único que nos asemeja es México, que son los que ha descrecido. Mientras los empresarios dicen que no, que aquí se está pagando buenos sueldos. O por lo menos sueldos dignos. Y hablan del sueldo digno, que fue la expresión y el apellido que le puso Así es. Reina. Habla un poco sobre eso. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Depende, cuando tú hablas de salario, tú tienes que ver a qué nivel de salarios, en qué quintiles o sea, sí, claro. Tú estás hablando. Y ahí es donde el Banco Central tiene mucha razón cuando dice, oye, nosotros no podemos hablar en términos globales de una economía porque tú tienes un salario mínimo y tienes salarios sectoriales, tú tienes salario en el sector agrícola, el de la construcción, en zona franca, que tienen estructuras de salario distintas y esquemas de pago distintos también. Lo mismo hay sectores, por ejemplo, como el sector de las telecomunicaciones, que paga muchísimo mejor, pero es un sector muy especializado, donde necesitas recursos muy especializados y gente que han estudiado fuera y que tienen posgrados y ese tipo de cosas. Entonces, ahora, si tú comparas los niveles de salario en economías estables, como ha sido la de la República Dominicana, y tú ves a qué velocidad han aumentado los salarios versus la inflación que ha tenido el país acumulada, y los salarios acumulados, el Banco Central tiene razón en el dato. Cuando tú dices cuál ha sido el aumento promedio de los salarios del país entero. Proporcional y de mano con la inflación. Exactamente, y cuál ha sido la inflación acumulada del país. Tú dices acá, pero a mí me subieron 15%, pero la inflación fue 17 o 18, entonces realmente no te han subido nada. Claro. Así es. Si desde otro punto de vista los impuestos te los subieron por este lado también, y la gasolina y tal cosa, realmente disminuye tú estás teniendo la mucho menos poder de consumo. Tu poder adquisitivo es menor. Exactamente. Entonces, donde yo creo que nosotros los dominicanos tenemos que abocarnos es nosotros tenemos que generar ingresos. Nosotros tenemos que darle a los dominicanos poder, capacidad de consumo. Porque usted no puede hacerse rico en base a empobrecer a otros. Usted no puede crear riqueza sobre la pobreza. Usted tiene que sacar a la gente de extrema pobreza a pobreza, de pobreza a clase media baja, media baja, media media, media media, media, y usted va subiendo. Y entonces en esa misma medida el individuo que recibe 10 y después recibe 15 puede de esos 5 adicionales ahorrarse 1 y gastar 4. ¿Y a quién le va a gastar los 4? A los que creamos riqueza. Claro. Ahora, eso es lo más ilógico que yo he encontrado. Ahora, ¿cómo ellos quieren hacerse ricos? Me está demostrando que realmente es una posición radical la que tiene, aunque sea. ¿Cómo los empresarios quieren ganar más si no me dan el poder adquisitivo a mí para yo comprarles? ¿Cómo creamos riqueza? Vamos a ver cómo se han desarrollado los sectores empresariales del país, los sectores económicos del país. De los últimos 30 años, ¿cuáles son los sectores que se desarrollan? Comunicación, construcción, zona franca y finanzas y zona franca estuvo bien, bajó después. Turismo. Construcción, turismo, finanzas. ¿Y cuál fue el otro? Telecomunicaciones. Que no generan empleo. No generan empleo. Pero no solamente eso, son servicios. Sí, no hay riqueza, no hay sentido de permanencia a largo plazo. Yo siempre pongo el ejemplo de Nokia. Todo el mundo tuvo un teléfono Nokia alguna vez en su vida. El mundo entero, la humanidad entera. Nokia nació como una productora de pulpa de papel en Finlandia, en el año 1865. Sí. Y después un consorcio de unos fabricantes de zapatos. Y vino a fabricar asuntos relacionados con telecomunicaciones en el año 60, haciendo cables. Y se convirtió en la mayor productora de teléfonos celulares del mundo. Y hoy no los fabrica prácticamente. Hoy tuvo que asociarse con Microsoft para poder sobrevivir, porque el mundo evolucionó. La compañía evolucionó muchísimo. Y aún dentro de su sector, porque no se adaptó, fracasó. Entonces nosotros tenemos que ver la paja, primero en nuestro negocio, segundo en nuestro sector y después fuera de él, para ver qué nos pasó en el camino que estamos donde estamos. Pero a mí me gusta... O sea, ¿cómo evolucionamos? O sea, las industrias dominicanas, los productores dominicanos, agrícolas, agroindustriales. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos ha pasado en el camino? Que no hemos logrado. Pero usted me convence, en un momento dijo, yo estoy en una posición muy radical. Yo quería saber si era para allá o si era para acá. Pero cuando usted me habla de distribución de ingresos y de ganancias y de ricos más ricos y de pobres más pobres, ¿qué usted propone? ¿Que los ricos o los empresarios ganen menos y distribuyan más de sus ganancias en los empleados? Mira qué es lo que pasa.
nosotros estamos en una isla, y como una isla tenemos 48.000 kilómetros cuadrados y no vamos a tener 1 metro cuadrado más per secula seculorum, porque somos una isla. Permanente. Tenemos 10 millones, tener menos. Tenemos 10 millones de habitantes, eso sabemos que vamos a tener cada vez más habitantes. ¿Ok? Sí. Ahora bien, si de esos 10 millones de habitantes solamente 2 millones consumen, usted no se va a poder desarrollar en base a esos 2 millones que son los que tienen potencial de consumo. Claro. Sencillamente no lo va a poder hacer. Y estimular el consumo necesariamente tiene que aumentar la capacidad. Pero por más que lo estimule, la capacidad de consumo de esa gente va a estar relativamente limitada porque usted le satisfizo todas las necesidades. ¿Y después qué? Tienes que exportar. Si hay un país que tiene 1.000 millones de habitantes y otro que tiene 200 y otro que tiene 50, ese tiene que ser tu mercado objetivo. Ese tiene que ser tu meta. Para darte posibilidad de tener economías de escala, de poder tener más volumen y poder invertir en tecnología y poder tecnificarte y poder ser más productivo. Y nosotros somos un país altamente improductivo. Si nosotros cogiéramos la productividad por empleado en cualquier sector, veremos que nosotros somos como país, y lo vemos en las evaluaciones que hacen, altamente improductivo, en educación, en salud, en todo. Y ese es para mí creo que debería ser el tema principal del país, es cómo nos hacemos más eficientes para nosotros poder competir en una economía globalizada en donde, así como los chinos te llenan aquí la venta de marzo de productos, nosotros podamos mandarle a los chinos una economía de mercado. Pero tenemos un déficit en la balanza comercial increíblemente alto. Exactamente. Porque todos los productos los estamos importando y estamos exportando mucho menos cada año. Y el Producto Interno Bruto está basado en importaciones y en servicios. Claro, entonces, pero necesariamente tiene que haber algún estímulo, algún plan que motive las exportaciones, porque ya cuando hablamos de un mundo de mercados, estamos sujetos a ciertas exigencias. Somos signatarios del DR-CAFTA. Sin embargo, no tenemos capacidad para colocar en los mercados internacionales porque no cumplimos con la mayoría de las exigencias. Tenemos déficit con todos los países de DR-CAFTA. Sí, con todos. Déficit comercial, con todos. Fue un tratado mal hecho en su momento, pero que además los empresarios no aprovecharon ni invirtieron el tiempo hábil. Ahí es donde viene el problema. Por ejemplo, si usted coge de Navarrete para abajo y comienza a ver al lado y lado y se mete por Monción y ve la cantidad de tierra que hay disponible en este país, y coge por el este y coge por el sur, usted dice, oye, nosotros tenemos una mina de oro, lo único que tenemos que explotarla. La mina de oro no está en Cotuí. La mina de oro está en cada kilómetro cuadrado de esta isla, que es altamente productiva, que teníamos más agua que cualquier isla o cualquier país de esta parte del mundo, y no la hemos sabido explotar. ¿Por qué? Yo no lo sé, tenemos que sentarnos como nación, a evaluarnos y ver entonces, ok, para los próximos 20, 30 años, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que no hay planificación, la falta de planificación nos acosa. Claro, vendemos el plátano y buscamos mercado al plátano cuando lo tenemos en el almacén y no en la cepa. Sí, porque hay un problema de nosotros irnos a la raíz de los problemas. Por ejemplo, nosotros vivíamos hace 10 años bajo un esquema de vida y hoy nos hemos ido replegando. Antes podíamos andar a cualquier hora, el Sheraton, nos íbamos por ahí, por atrás del aeropuerto, a las 3 de la mañana. El Ejido, y ahora hay que donde Doña Nena. Exacto, y ahora hay que tener... ¿A usted miente Doña Nena? Recuérdense que para prestarle a los pobres hay que ligarse con los pobres, para uno poder entenderlo. Es que somos clientes de muchos años. Sí. Entonces, si uno no entiende lo que está pasando, ¿dónde estamos nosotros? De que de tener una total libertad salir hacia la calle, ahora nosotros no nos atrevemos a salir a la calle. Y cámaras de televisión, y hay que andar con guardaespaldas. ¿Por qué? Eso es un reflejo de la pobreza, eso es un reflejo del desempleo, eso es un reflejo de la falta de oportunidades. Un sistema que no está dando respuesta a sus ciudadanos. El microtráfico es un ejemplo de que, óyeme, la gente no tiene un ingreso y está recurriendo a lo que sea para un ingreso. O sea, y es algo terrible como sociedad lo que nos está pasando. Y lo que tenemos hijos pequeños, nos planteamos y vemos y decimos, oye, ¿hacia dónde vamos? Y por eso que tenemos un proyecto como este de Fondesa, que uno lo habla y lo defiende con vehemencia, porque cuando usted puede hacer 1.000, 1.500 préstamos mensuales, les digo, usted puede hacer 5.000 o 6.000 préstamos mensuales como nosotros hacemos y colocar 200, 220 millones de pesos mensuales,
en 62,000 clientes que nosotros tenemos hoy en Eso día. es oxigenar. Realmente tiene sentido la canción de Marc Anthony que dice que vale la pena. Cristian Reina es nuestro invitado en el día de hoy, una conversación bastante interesante que sostenemos con nuestro invitado en el café de Diario 55. Colocar 200 millones de pesos mensuales. 220 más o menos. 220 a 5,000, 5,000, 6,000 clientes. Clientes que se han permanecido en el tiempo. Más del 50% de los clientes de nosotros son clientes de muchos años. De muchos Y la años. tasa de retorno, me imagino que debe andar muy cerca del 100. Mire, te dice de recuperación. Sí, recuperación El 99,7, 8% más o menos. Mora mayor de 30 días, 2.3. Cerramos el 2013 con 2.4% de mora mayor de 30 Pues días. tienes razón el presidente Pero que venga dice que los acá. pobres pagan. Y paga muy bien. Claro. Pero mucho mejor que cualquier otro. Paga el pobre. Sí. Y hay una razón, ¿eh? Hay una razón. O sea, el pobre, uno lo concientiza y lo educa, porque nosotros también damos cierto nivel de asistencia y de orientación, de que si tú quieres tener una alternativa y una esperanza y una oportunidad, no hoy, sino en el tiempo, cierto nivel de continuidad, como decíamos al principio del programa, tienes que cumplir. Entonces, lo que pasa es que en la medida que tú vas creciendo, la institución misma ha ido creciendo, su estructura de financiamiento ahora es más de largo plazo, porque hemos tenido acceso, gracias a Dios, a fondos internacionales de Banco Europeo de Inversiones, Agencia Francesa, Banco Mundial, la Agencia de Cooperación Española, y entonces ahora podemos prestar un poquitico más de plazo. Entonces lo que hacemos con la gente es que le acomodamos, o sea, si tu capacidad de pago no te permite pagarme los 20,000 pesos que cogiste prestado en un año, pues te lo pongo a 15 meses o a 18 meses para que pese menos en la mensualidad del individuo, porque hay que acomodarlo. Tú no puedes quitarle a alguien que gana 10,000 pesos y que 2,000 pesos de cuota. Pero evidentemente que para tener una tasa de retorno en un 99.7 hay que ser exigente en la colocación, Bueno, en la depuración. En la evaluación. Tenemos una ventaja y es que el cliente no va a nosotros vamos al cliente. O sea, los analistas nuestros, nosotros tenemos más de 300 analistas en la calle. Más de Visitan entonces. viven en el sitio. O sea, se van a las 8 o 9 de la mañana, tienen una zona asignada porque nosotros todo lo regionalizamos. Okay. Y en esa zona él vive y convive y él comparte con el colmadero y sabe todo lo que pasa y a quién botaron del trabajo. ¿Te entiendes? Quién bebe mucho o no bebe. O sea, es lo que nosotros ¿Quién llamamos administra? Sí, un prestamista de la calle. O sea, alguien que está en la calle y la persona solamente van a la sucursal a pagar. Entonces, desde ese punto de vista... Y ¿Son gestores sociales, o inspectores o gestores sociales? ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros llamamos analistas de crédito, Analistas realmente, de porque crédito. tenemos un concepto de banco. Aunque hemos sido una ONG, tenemos todos los estamentos de gobierno, comités de crédito y comités de auditoría y de recursos humanos y de riesgos, evaluamos riesgos y todo eso. Tenemos todas las formalidades habidas y por haber. Inclusive al punto de que ahora mismo estamos pensando, como yo le decía fuera del aire, en crear un banco, gestar un banco de ahorro y crédito que nos permita entonces tener más acceso a fondos locales, más baratos, captar fondos del público, para entonces poder tener mayor capacidad de prestar. Y prestar quizás a tasa un poquitico más baja de la que prestamos, que en el sector de nosotros, ese es otro sofisma que hay de la tasa de interés, realmente a la gente la tasa de interés le pesa menos que el plazo. Porque el problema del pobre es su capacidad de pagar. De pagar mensual. Exactamente. Prefieren cogerlo a 3 años y pagar menos, sin importar el interés. Exactamente. No, y como quiera, ustedes son mucho más accesibles que un prestamista informal. Es usurero que le cobran al 20 mensual. Sí, la tasa máxima que nosotros pagamos, prestamos es un 3% mensual, dependiendo del sector mensual. Y déjeme decirle, el 51% de la cartera de nosotros es microcrédito. El 30% es lo que nosotros llamamos préstamos familiares, que es a la familia, educación, salud, porque tenemos programas de crédito educativo y asuntos de la casa. Y el 19% es mejora de vivienda. Agropecuario, el 18.7% de la cartera de nosotros es agropecuario. Y el préstamo promedio de la cartera total, que tenemos ahora mismo cerca de 2,000 millones de pesos de cartera, son 38,000 pesos. Pero eso es importante. O sea, nosotros en promedio es menos de $1,000 lo que le prestamos.
Okay. O sea que tú con menos de $1,000 puedes crear un empleo. Sí. Si alguien, o más que crear un empleo, Generar. como yo lo llamo, es dar una oportunidad, que es lo que el pobre necesita. El pobre no necesita subsidio. El pobre no necesita que lo lleven, que lo acunen. No. Denle una oportunidad, o de estudiar, o de formarse, o de algo técnico, de hacer, o de un trabajito, el que sea, y déle cierta garantía de que él podrá mantener ese trabajo. Y vamos a dar cuenta, señores, este país se ha construido sobre eso, sobre el deseo del dominicano de trabajar siempre que usted le dé la posibilidad de hacerlo. Es por eso que el presidente se ha concentrado en dar esos microcréditos a esos productores, pequeños productores. Claro. ¿Usted cree que se ha impactado de verdad? Porque hablamos mucho de fondos, no sabemos, hay una estadística un dato que ofreció el presidente de haber creado 500 y pico de miles de empleos. 500, exacto. Habría que, porque van más de 11.000 millones que se han prestado a todo ese grupo. No, 11.000 millones es lo que el gobierno ha colocado en las visitas. Eso incluye las construcciones que hace, entonces no necesariamente los préstamos. Pero claro que tiene impacto. Y lo está haciendo con grupos asociativos. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto de eso en el tiempo? Claro. Dentro de 2 o 3 años, o sea, las cosas, y que somos desesperados los dominicanos también. Los programas de esa naturaleza no se evalúan en 2 años. No, claro. O sea, hay que evaluarlos en el tiempo, hay que ver si la gente pagaron y repagaron y entonces tú evalúas. Y ver qué hicieron con ese dinero. Yo con lo del presidente, por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que es interesante, creo que nos ha dado una dimensión de un presidente mucho más humano. Sí. Que es algo que todos necesitamos porque eso es lo que somos, seres humanos, pero también que si yo fuera a decir una critiquita pequeñita, es que yo creo que los pobres no necesitan subsidio. Hay un problema de concepción y ahí viene mi radicalización en ciertas cosas. Yo no prestara al 5%, ni al 6 ni al 10. Por lo mismo que decíamos ahorita. Lo que nada me cuesta, yo le hago una fiesta. Sí, claro. Entonces la gente tiene que pagar el precio de lo que las cosas valen. Para tener un nivel de responsabilidad también. Sí, a ti volvemos a la ley de dignidad. Yo lo que conseguí, lo conseguí. Yo pagué mis intereses, hice mi negocio, y cuando mi hija crezca va a saber que su papá comenzó con una yuyunera, con lo que fuera, hizo el esfuerzo y tiene el negocio que tiene. Entonces, en ese sentido, pero como quiera, son grupos muy olvidados, son comunidades que no habían tenido atención y creo que es muy positivo. O sea, que le sigamos dando oportunidades al pobre de salir de su pobreza. Café Santo Domingo, el café de siempre. Licenciado Buenos Reina, días. ella es Xiomara. Gracias. Que nos ofrece el café, el mejor café del mundo. El café Santo Domingo, el café de siempre, el sabor que comienza en el aroma. Y continuamos aquí en el Café de Diario 55 con Cristian Reina, presidente del Fondo para el Desarrollo Fondesa. En esta historia de esta empresa, desde que inició hasta ahora, entrando siglo XXI, ¿cómo ha evolucionado el sector de lo que quiere ver con préstamos y todo el sector bancario y también puede ser inmobiliario, ¿no? El sector, tú dices, financiero nacional. Financiero nacional, exacto. ¿Y cómo ha ido desarrollándose Fondesa dentro de este sector y cómo ha ido creciendo en él? Él dijo en principio que comenzaron con 2 pesos. Exacto. Sí, bueno, Fondesa tiene 3 etapas realmente. Una etapa del 82, que fue cuando se creó, bueno, fue creada en el 78 como ProAPE y después se fusionó como Fondesa. Esa etapa de ProAPE Fondesa hasta el 93 fue una etapa de poco crecimiento, de poco impacto, porque había una mentalidad de los años finales de los 70, 80, principios de los 90 de subsidiar al pobre. Cuando nosotros llegamos a la presidencia de la institución, vinimos con el concepto de que los fondos no son ilimitados, no siempre van a estar disponibles y las instituciones tienen que ser autosostenibles y tienen que generar los recursos que van a necesitar para su propio crecimiento o por lo menos las garantías suficientes para que alguien le preste. Y decidimos no subsidiar. Entonces, es la institución que le dijimos ahorita, de tener apenas menos de 300 clientes, llegamos entonces en esos 20 años a 60.000 y de tener un patrimonio de menos de 300.000 pesos a tener más de 800 millones. De tener una cartera de 2 o 3 millones de pesos a tener una cartera de casi 2.000 millones de pesos. Todo eso ha sido posible porque el sector financiero nacional ha evolucionado y han habido oportunidades. Yo recuerdo que hasta el año 2008, yo tenía que firmar como garante solidario todos los préstamos que nos daba el Banco Popular y el Reservas y eso, porque no éramos sujetos
como institución porque era una ONG de crédito. A partir del 2009 ya cambió porque comenzamos a tener acceso a fondos internacionales. Pero siguen siendo ONG. Seguimos siendo una ONG. Están entonces sujetos al escrutinio y a la revisión del Estado Dominicano y a dar cuenta, claro. Nosotros no estamos sujetos, nunca hemos recibido fondos del Estado, pero tributamos. Por ejemplo, se supone como ONG que tengamos exención de ITEVI, pero pagamos ITEVI. Pagamos impuestos, todos los empleados pagan impuestos, nosotros no recibimos salario, los directivos, porque es una ONG. Pero explíqueme eso, que no tiene salario los directivos. No recibimos salario. ¿Y entonces de qué vive el licenciado Cristo Reina? No, yo tengo mi trabajo, yo voy a Fondesa, yo soy presidente del Consejo de Directores y pues eso es parte de mi labor social y de mi contribución a la sociedad dominicana. O sea, aparte de sus labores como presidente de Fondesa, usted también... No, yo tengo mi empresa y mis negocios y mis cosas. O sea, yo no vivo de Fondesa, ni nunca he vivido de Fondesa. Gracias a Dios. Ni ninguno de los... Es bueno aclararlo. Sí, ni ninguno de los directivos de la institución. Pero Fondesa, mire, en el año 93, que fue nuestro primer año, nos publicamos nosotros en la memoria, porque hacemos unas memorias anuales muy lindas. A mí se me olvidó traerle una. Publicamos los estados financieros íntegros. A nosotros además nos han auditado dos firmas, o Pricewaterhouse o KPMG. A esa institucioncita, hemos sido comparones en eso. Y publicamos en la memoria los estados con todas sus notas, íntegros. Todo está ahí. Y fue en el año 2003 cuando se hizo la ley monetaria y financiera que obligaba a las instituciones financieras a publicar sus estados. Nosotros lo hicimos 10 años antes. O sea que el primer regulador que hemos tenido hemos sido nosotros mismos. Por ejemplo, un directivo, en su caso, una de sus empresas, no tiene posibilidad de accesar a un préstamo en Fondesa. Ningún directivo de Fondesa, ni familiar, de empleado, hasta segunda empleado, generación. ni directivo hasta segunda o tercera generación, creo que no puede tener financiación. Ni podemos ser garantes tampoco de financiación. Eso es parte de la transparencia, y eso es bueno saberlo, conocerlo, porque de eso se trata. Y de eso nosotros tenemos que garantizar, porque se trata de un fondo importante. No estamos hablando de 2 pesos, estamos hablando de muchos millones de pesos que han confiado precisamente para 209 millones mensuales. 220 se colocan prestando. Bueno, que déjeme decirle, tiene que ser así. De la única manera que las cosas se hacen, tiene que ser con transparencia. Yo creo que eso es una de las cosas que este país tenemos que entender. Sí. Que la garantía en el tiempo, en el futuro, solamente se logra en base a transparencia. Y usted no se puede sentir mal si le preguntamos eso. En absoluto. Porque aquí hay gente que se siente mal. Porque es sencillo. Es que usted tiene una obligación con alguien, o con su familia, o con su mujer, o con sus hijos, con su negocio, con el gobierno, con la sociedad, con quien fuere, y tiene que serlo. ¿Dónde nos ha llevado esa transparencia a nosotros? Que nos decían, no, ¿por qué ustedes están dando detalles? O a que de que nadie nos prestaba, y yo tenía que firmar como garante solidario hasta el 2008, nosotros hoy tenemos 1.400 millones de pesos de instituciones, 1.200 millones de pesos prestados de instituciones internacionales. Y en los últimos 45 días yo he hecho 2 financiamientos firmados, uno de 200 millones con la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial y uno de 5 millones de euros, que son casi 300 millones de pesos, con la Agencia Francesa de Desarrollo. Le van a prestar esas 2 instituciones a 10 años o a 8 años, a una empresa sin riesgo cambiario, a tasa fija, en pesos, a una institución que no sea transparente, que no le dé a ellos la confianza. No lo va a hacer, entonces el país necesita eso. ¿Por qué razón los bonos que está colocando el país hoy en día están a una tasa mucho menor que la que estaban hace? Porque hay menos riesgo. Porque hay menos riesgo, hay más confianza, hay más transparencia. Entonces, una cosa lleva a la otra. En la medida en que seamos así, y cada uno sepamos que tenemos que rendir cuentas, seremos mejores ciudadanos y tendremos esperanza de tener mejor país. Pero en países industrializados, industrializados no, desarrollados, Estados Unidos, te presentan la fortuna de cada uno Warren Buffett, todas estas personas se le ve su fortuna, Forbes lo dice, pero aquí sale el listado de Forbes, pero no dice cuál es el ingreso de cada uno. ¿Por qué hay ese miedo del empresariado de no decir cuánto están ganando? Sencillo. La DGI se le va a tirar inmediatamente. Sencillo. Sí. Tú nunca dices lo que tú tienes, porque nadie sabe lo que tú tienes. Claro. Allá tú tienes que decir lo que tú tienes, porque eres fiscalizable en base a lo que tienes. Aquí no. Y si no lo haces, tú puedes estar seguro en un país muy desarrollado de 2 cosas.
de que te vas a morir y de que tarde o temprano tienes que pagar los impuestos. Y si no, terminas preso. Es sencillo. En Estados Unidos tienen esa frase, no hay cosa más segura que la muerte y el pago de los impuestos. Ahora bien, ustedes ven que el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tienen derecho a interpelar al presidente de los Estados Unidos. Claro. Y cuestionarlo abiertamente, y su propio partido. Entonces hay políticamente, o sea, y dentro de lo que es la cultura, hay mecanismos de transparencia, mecanismos de responsabilidad de cada estamento político, económico, social, que funciona, y hay una justicia que está por encima de todos ellos. El presidente nomina a un juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y hasta ese día ese juez tenía una relación con el presidente. A partir de ahí, usted está haciendo un símil con República Dominicana. Estuvo bonita la ironía. Sí. El sarcasmo es para también. Es que si alrededor de todo eso no hay un sistema de justicia que penalice, porque déjame decirle, los americanos también quisieran pagar menos impuestos, y los suizos también. Pero no se atreven porque hay censura. Hay una sanción. Hay una sanción. Que es inevitable. Porque es una cosa natural. Hay lo que se llama la ley de la entropía. A nadie le gusta que lo controlen. Todo el mundo quisiera andar libre, porque nacimos sin ropa, nacimos con total libertad. Y no nos gusta el control, pero necesitamos el control para tener orden. Es la única manera. Entonces, bueno, yo creo que esta conversación ha sido bastante ilustrativa del trabajo que ha venido realizando Fondesa a lo largo de los años para contribuir con mejorar la calidad de vida de los dominicanos de menores ingresos en el país. Yo pienso que una parte importante del éxito de esta institución radica en la capacidad de sus directivos, y ha sido altamente demostrado en esta segunda ocasión que nos ha visitado el licenciado Cristian Reina, al que queremos agradecer su presencia en el día de hoy. Muchísimas gracias por su invitación, y yo quisiera que me permitiera nada más que 10 segundos para hacer una exhortación. Yo creo que República Dominicana necesita que desde el más humilde de sus servidores hasta el presidente de la República entendamos que tenemos que seguir invirtiendo en educación. En educación. No hay manera de salir de la pobreza. La que sea en educación. Y uno de los grandes esfuerzos que Fondesa y el Banco de Ahorro y Crédito que estamos gestando va a enfocarse es en la parte de crédito educativo. Pero crédito educativo no a nivel universitario como aquí lo conozco. Crédito educativo desde preprimaria o maternal. Para que un muchacho pobre, el hijo de cualquier persona, de la nana de mis hijas o del servicio de la casa, tenga la oportunidad de tener estimulación temprana, igual que mis hijas que van a un colegio privado, y puedan llegar a la primaria con un nivel más o menos parecido. Equiparable. Aquí el gran problema que tienen las universidades, y nosotros lo sufrimos en la Universidad ISA y en todas las universidades, es el escaso nivel con el que llegan los bachilleres y las lagunas, decimos nosotros. Sencillamente porque no estamos invirtiendo, tenemos que comenzar desde la base. Entonces, instituciones como Fondesa o Adopem o ADEMI, todas las instituciones del país, deberíamos comenzar a destinar una parte de nuestro patrimonio y ponerlo en riesgo, en comenzar a fomentar productos de crédito educativo que nosotros estamos en un proceso de desarrollar, porque creemos en el desarrollo integral. Y no puede haber desarrollo integral sin educación. Y creo que los tres que estamos sentados aquí somos un ejemplo de ello. De que los papás de nosotros o nosotros tuvimos una oportunidad de educarnos, y si no la hubiésemos tenido, no estuviésemos sentados en estos lugares. Entonces es una responsabilidad que tenemos de devolverle a la sociedad la oportunidad que la sociedad nos dio a nosotros a través de la educación. Devolverlo. Así es. Excelente esta participación del licenciado Cristian Reina, presidente de Fondesa. Sí, bueno, y hasta aquí Diario 55, La Diferencia. A nombre de Nelson González y un servidor de Trinidad, les deseamos feliz resto del día. Hasta mañana.